Buenas tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros socios estratégicos de la firma AC Legal Rubio y Villegas e Index Guanajuato. Agradecemos su asistencia y que nos permitan dar a conocer el día de hoy los nuevos lineamientos de reformas para el sistema de pensiones. Nuestros ponentes el día de hoy sería el licenciado Franco Herrera y el licenciado Javier Canseco Moloy. Permítanme darles un poquito de su semblanza. El licenciado Javier Canseco Moloy, socio de la firma legal Rubio Villegas, con un despacho de más de 80 abogados, oficinas en la Ciudad de México, Irapuato, Querétaro, Chihuahua y Ciudad Juárez. Que de alguna manera su principal atención es al sector industrial y manufacturero de todas las ciudades que le estamos mencionando. Ha representado a más de 500 compañías multinacionales en sus operaciones en México. El licenciado Javier Canseco es abogado por parte de la UNAM y trabajó para la firma American Oil & Leader en la ciudad de Chicago y tiene más de 40 años de experiencia como asesor. A ustedes lo conocen, ha estado con nosotros ya en algunos foros con referencia a todo lo implicado en la parte de recursos humanos. También les doy la más cordial bienvenida al licenciado Franco Herrera, que él es también socio de esta firma. Y bueno, me gustaría destacar algunos puntos importantes por parte del licenciado Franco. Él es subsecretario de Promoción e Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del Estado de Guanajuato. Fue responsable de las políticas de atracción e inversión para el Estado de Guanajuato. Atrajo más de 240 empresas que representan más de 13,000 millones de dólares de inversión y particularmente, bueno, manejó y generó 85,000 empleos que fueron en la suma de esas 240 empresas. Fomentó más de 25 nuevos parques industriales en el estado, responsable de proyectos de ensambladoras como Toyota, Ford, y dio seguimiento a compromisos de compañías que llegaron al estado de Guanajuato como Honda, Mazda, GM, Michelin y Pirelli. Titular de la delegación de varios de consejos, fideicomisos y empresas paraestatales. Su formación es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, maestría en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de George University en Washington, D.C., su especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. Básicamente, bueno, el licenciado Franco, desde que estuvo como funcionario, estuvo trabajando muy de la mano con Index y bueno, como ahora miembro de la firma de Rubio Villegas, les agradecemos a los dos que nos puedan dar el día de hoy el proyecto de reforma del sistema de pensiones. La dinámica va a ser la presentación del licenciado Franco Herrera, posteriormente el licenciado Javier Canseco estará siendo nuestro monitor para ver todo lo que son las preguntas y respuestas. Les agradecemos que en el formato por ahí podrán ustedes estar escribiendo sus preguntas y al final de la presentación del licenciado Franco estaremos dando respuestas a ellos. Muchísimas gracias y bienvenido. Adelante, licenciado Javier. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes y agradecemos mucho a Index Guanajuato la invitación a participar en este webinar que seguramente es del interés de todos ustedes. Y como ustedes saben, Index representa la industria maquiladora y manufacturera de exportación. A nivel nacional, Index tiene 21 asociaciones. Guanajuato es una importante de estas 21, representa una parte muy importante de todo el sector que exporta todo lo que producen en el estado hacia los Estados Unidos, Canadá principalmente, y nosotros nos sentimos muy agradecidos con su invitación. Nosotros como firma de abogados trabajamos con otros Index a nivel nacional. Nosotros tenemos 6 oficinas localizadas en toda la República Mexicana, en donde están los principales centros de producción, en Ciudad de México, en Puebla, Querétaro, Irapuato, Chihuahua y Juárez, y tradicionalmente hemos trabajado y apoyado a Index en todos sus proyectos, y hoy nos complace mucho estar nuevamente con ustedes.
Yo le voy a pedir a Franco, mi socio, que nos explique cómo viene el proyecto de reforma al sistema de pensiones que recientemente se acaba de proponer al Congreso. Es importante destacar que este proyecto de reforma viene avalado por el sector empresarial. De hecho, hay quien dice que fue originalmente un proyecto propuesto por el sector empresarial, lo cual nos indica la preocupación que las empresas tenemos para asegurar una pensión a las personas que han laborado a lo largo de su vida y que tengan un retiro digno como todos esperamos tener. Yo agradezco mucho su participación y le paso los micrófonos a mi socio Franco Herrera. Gracias. Normita, muchas gracias, Javier. Soy su servidor Franco Herrera, muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado Proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones. El objetivo es que todos ustedes conozcan las características y detalles de esta reforma, que como comenta Javier, fue concebido originalmente por el Consejo Coordinador Empresarial desde principios de 2019 y en el cual ciertamente han participado todos los actores que tienen relación con esta reforma, tanto sindicatos como el propio sector empresarial como el gobierno. En función de la participación de todos estos actores, creemos que este proyecto, que será presentado en breve al Congreso, no va a tener ningún problema para su aprobación. Entonces, esperamos que sea aprobado este mismo año y que esta reforma entre en vigor en 2021. Yo ahorita explico un poquito los efectos de esta entrada en vigor en 2021. Esta reforma es la consideramos muy necesaria para el país. Sabemos que el sistema de pensiones en México es deficitario, y no solo en México, sino en toda gran parte del mundo. Entonces, sin duda, esta reforma es el primer paso para reducir la carga fiscal tan importante que representa para las finanzas públicas del país, y que esta carga fiscal se incrementa año con año según envejece nuestra población, según el poblacional de nuestra población en México. Paso porque esta reforma únicamente atiende a los trabajadores del sector privado que cotizan bajo la ley del Seguro Social de 1997. Y ahorita también voy a detallar esto un poquito más. Ciertamente esta reforma no atiende a aquellos trabajadores que cotizan bajo la ley del 73, ni a las pensiones de los trabajadores del Estado, y mucho menos busca resolver la problemática de la informalidad, esta problemática tan importante en nuestro país. El sistema de pensiones en México tiene su origen en 1943, cuando se promulga la ley del Seguro Social. Obviamente se promulga bajo el contexto de aquel entonces, ¿no? Una pirámide poblacional más joven que la que tenemos actualmente, un promedio de vida del mexicano de alrededor de 45 años únicamente en 1943, una tasa de dependencia también sumamente baja, una tasa de dependencia del 8%, significa que por cada 100 personas de 15 a 64 años de edad, en aquel entonces había tan solo 8 adultos mayores. Esta tasa de dependencia obviamente se ha incrementado hoy día a cerca del 22%. Y bajo el esquema de beneficio definido, el cual está predeterminado este beneficio con base en una fórmula establecida ya, un algoritmo que define el beneficio en función del historial del salario de los trabajadores, del tiempo de cotización y desde luego de la edad de jubilación. En dicho esquema de beneficio definido, quien asume el riesgo de pago de las pensiones es desde luego el Estado, y lo traslada a la generación que se encuentra activa en el mercado laboral a través de una alta carga fiscal. Esto no es otra cosa, dicho en otras palabras, los trabajadores activos son los que aportan parte de su salario para financiar las pensiones de los trabajadores retirados. Este sistema, desde luego, pues no es sostenible hoy día, ¿no?
En aquel entonces se preveían 700 semanas de cotización para tener derecho a una pensión y la edad, esta edad que se conserva hasta la actualidad, se requerían 60 años para jubilarse por cesantía o 65 para pensión por vejez. 1973 se resuelve el sistema de pensiones, se conserva básicamente el mismo esquema de beneficio definido, la misma edad para cesantía y para vejez, pero se reducen las semanas de cotización a tan solo 500 semanas. En 1997 es cuando viene la reforma más importante y es la que está en vigor hoy día. Se reforma la ley del Seguro Social, desde luego, y se promulga la ley del sistema de ahorro para el retiro. Aquí el cambio más importante, sin duda, es la creación de las AFORES, la creación de estas cuentas individuales de ahorro de cada uno de los trabajadores. Lo conocemos hoy día como la generación Afore. En consecuencia, el sistema de beneficio definido al esquema de contribución definida. Esto es que la pensión recibida depende de las aportaciones obrero-patronales y del rendimiento acumulado de estas exclusivamente. Es decir, del fondo que cada uno de los trabajadores acumula en sus cuentas Afore. Se mantiene la misma edad para efectos de cesantía y vejez y se homologan también las cuotas obrero-patronales para todos los trabajadores. Tenemos hoy, pues, en el mercado laboral trabajadores que cotizan bajo la ley de 1973 y trabajadores que cotizan bajo la ley de 1997. El objetivo de la reforma, de este proyecto de reforma, se enfoca en los trabajadores del sector privado, pues que cotizan bajo la ley de 1997, como ya lo había señalado. Para entenderlo, para ponerlo en contexto, permítanme explicarles cómo se compone la población económicamente activa en México. La población activa en México representa un universo de 57 millones de personas. De 7 millones de personas, 60% se encuentran en el sector informal, 4% en el sector gobierno, 12% son de trabajadores del sector privado que cotizan todavía bajo la ley de 1973 y 24% de trabajadores del sector privado que cotizan conforme a la ley actual, conforme a la ley de 1997. Atiende a este 24% que representa un universo, un espectro de 13.7 millones de mexicanos. Costo fiscal de estos sistemas de pensiones, podemos decir que el costo fiscal más bajo para el Estado es el costo fiscal de los trabajadores del sector privado que cotizan en la ley del Seguro Social de 1997, seguidos ahora por la pensión de adultos mayores, que ahorita también ahondaré un poquito más en ello, seguido de las pensiones de los trabajadores que cotizan de conformidad con la ley del 73, y finalmente el costo fiscal más alto es el de los trabajadores de gobierno. Entonces, no es un proyecto de reforma integral, ciertamente tendrán que haber otras reformas en el breve plazo para atender particularmente el costo fiscal tan importante que representan los otros sistemas. La reforma no es una reforma social que tiene como objeto al trabajador procurando el bienestar de los adultos mayores mediante una pensión adecuada, como ya lo comentaba Javier. No obstante, tiene importantes impactos macroeconómicos o tendrá importantes impactos macroeconómicos. Hoy día el ahorro que logramos todos los trabajadores mexicanos en las cuentas Afores representan alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. En algunos años, gracias a esta reforma, las cuentas individuales de los trabajadores en las Afores representarán alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, desde luego teniendo como consecuencia un sistema financiero mucho más robusto y que nos permita
financiar proyectos más ambiciosos, tener mejores tasas de crédito, quitarle desde luego presión a las finanzas públicas y que los ahorros que consiga el gobierno sean ejercidos de manera más eficiente, que sean invertidos de manera más eficiente. La problemática particular que busca atender a esta reforma de la ley del 97, las reglas de elegibilidad que hoy día son sumamente estrictas y procurar una tasa de reemplazo más alta. Ahorita explico con todo gusto qué significa esta tasa de reemplazo. Una gráfica que nos muestra la tasa de reemplazo neta para los trabajadores del salario promedio con carrera laboral completa de los países de la OCDE. Vemos que México está al final, ¿no? Es quien tiene una tasa de reemplazo más baja, con cerca del 26%. La idea es que con esta reforma se incremente la tasa de reemplazo en México a niveles de 70-75% y estaríamos entonces en estándares internacionales tales como países como Finlandia, Dinamarca, Francia o inclusive Israel, ¿no? Por encima de países como Reino Unido, Japón, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Esta tasa de reemplazo no es otra cosa sino la pensión que recibe el trabajador, que va en relación al último salario cotizado. Como un ejemplo, ponemos el salario promedio de todos los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de 12,240 pesos mensuales, bajo este escenario, a una tasa de reemplazo, que es la que se logra con la ley del 1997, el trabajador estaría recibiendo una pensión aproximada de 3,182 pesos, que es una pensión que va por abajo de la línea de pobreza por ingresos, y es algo que no nos podemos permitir en México, ¿no? Que nuestros trabajadores no perciban una pensión digna que les permita satisfacer todas sus necesidades. En función de esta reforma busca atacar particularmente esto, ¿no? Que esta tasa de reemplazo vaya por arriba del 70%. Y ahorita detallo un poquito más sobre esta tasa de reemplazo. Esta reforma fue concebida por el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial la diseñó con un objetivo central en mente, ¿no? Un eje rector. Este eje rector, desde luego, es el bienestar de los trabajadores. Yo buscaba cuidar también los siguientes aspectos: que hubiera equidad, que se beneficiara más a los trabajadores de menores ingresos, que fuera esta propuesta de reforma más incluyente, que más trabajadores accedieran a los beneficios del sistema de ahorro para el retiro, que se garantizara el buen uso de los recursos públicos, que se cuidara la austeridad en la gestión pública, que se mejoraran los parámetros del sistema en los que está basado el sistema actual, y que se compensaran desde luego las desventajas de la generación Afore. Estas desventajas en comparación con la ley del 73, ¿no? Ciertamente se cuidaron todos estos aspectos y ahorita detallamos también un poquito más al respecto. Conceptual del sistema de pensiones hoy día en México articula la pensión no contributiva y la pensión contributiva. Eso es sumamente importante. La pensión no contributiva es aquella que reciben los adultos mayores por el simple hecho de ser adultos mayores, ¿no? Esta pensión universal, ya inclusive establecida como garantía individual en el artículo 4 de nuestra Constitución política. Entonces, la articula también a la pensión contributiva, todas estas pensiones que derivan de las aportaciones obligatorias que se realizan por parte de los trabajadores, por parte de los patrones y por parte del gobierno. El Consejo Coordinador Empresarial propuso que la pensión de adultos mayores se mantuviera como una prestación complementaria a las pensiones de los trabajadores. Es un tema también de igualdad, ¿no? Porque
todas aquellas gentes que no, todas aquellas personas que no cotizaron reciben la pensión universal, y nosotros que cotizamos y que tenemos una pensión universal por haber llegado a las semanas de cotización necesarias, no tenemos acceso también a esa pensión universal. Entonces, esa fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, que la pensión universal se considera como adicional a las pensiones contributivas. Entonces, en este sentido, la pensión universal muy probablemente va a quedar como el piso para los cotizantes. Entonces, las contribuciones obligatorias y todas aquellas voluntarias que realicen los trabajadores en sus propias cuentas se sumarían a lo que los trabajadores van a recibir a través de la pensión universal, llegando a una tasa de reemplazo ciertamente más interesante, y como comentábamos, a nivel de estándares internacionales. Vamos ahora sí pues a las propuestas ya en concreto que realizó el Consejo Coordinador Empresarial para esta reforma. Reducir las semanas de cotización. Hoy día la ley de 1997 establece 1.250 semanas. La propuesta es que se reduzcan estas semanas a 750 y que a partir de que entre en vigor la reforma se incrementen paulatinamente estas 750 semanas hasta llegar a las 1.000 semanas. Con esta simple propuesta tendremos una cobertura de trabajadores con derecho a pensión del 34%, que hoy día es muy pobre, a cerca del 82%, ¿no? Que ciertamente llegar al 82% de cobertura es muy ambicioso, pero lograble con esta propuesta. La segunda propuesta en concreto es incrementar la tasa de aportación obligatoria de 6.5% a 15% del salario del trabajador. Recordamos que en México las contribuciones son tripartitas, son del trabajador, son del gobierno y son del patrón. La contribución del trabajador queda igual, quedará en 1.125%, esa no cambia. La aportación del gobierno cambia, se mantiene de 0.225%, que es la cuota social, pero se dispersa de manera distinta. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo es que se dispersaría con esta reforma. Y quien lleva la carga contributiva de esta reforma de manera particular es el patrón. Aporta 5.15% del salario del trabajador, y con esta reforma tendría que aportar en 13.875%, un aumento del 8.72%. Este incremento, desde luego, se busca que sea gradual a partir de 2023, dada la coyuntura en la que estamos inmiscuidos, la pandemia, la importante crisis económica. Entonces, se busca que este incremento comience cuando se vislumbre la recuperación económica del país. Entonces, a pesar de que la reforma entraría en vigor en 2021, es decir, genera derechos ya para los trabajadores, aquel trabajador que cumpla 750 semanas de cotización a partir del 1 de enero de 2021 y que tenga 60 años, ya se podrá jubilar. Sin embargo, el aumento en la carga contributiva para el patrón comenzará gradualmente a partir de 2023. La cuota social que decía que se dispersa de manera distinta es sumamente importante, y yo creo que es lo más importante para todos ustedes, lo más importante. La aportación del gobierno se concentrará en los trabajadores de menores ingresos, en estos trabajadores que perciben desde un salario mínimo hasta 4 UMAS. Del lado derecho tenemos una tabla en la que se expresa que aquellos trabajadores que perciban un salario mínimo, este 8.72% de aumento de este aumento de aportación obligatoria lo asumirá el gobierno, y la empresa no asumirá un solo décimo de ese porcentaje. Y en tratándose de trabajadores que perciban 4 UMAS, el gobierno aportará el 21% de este 8.72% de aumento, y a la empresa le corresponderá
únicamente el 79% de aumento. Entonces, aquellos trabajadores que perciban más de 5 UMAS, el costo contributivo, el aumento del 82.72%, tendrá que ser asumido ahí sí al 100% por el patrón. Esto quiere decir que de toda la mezcla de trabajadores que tienen ustedes en sus empresas, pues obviamente no aumentará el 8.72% de manera totalitaria, ¿no? Sino que dada la mezcla de trabajadores que tienen con un salario mínimo, con 2 salarios mínimos, con 3, con 4 y con más de 4, este aumento ciertamente va a ser inferior al 8.72%, y dependerá pues ya desde luego de los sueldos en particular que tengan, ¿no? en cada una de sus empresas. La pensión mínima garantizada será variable, pues, en función de las semanas cotizadas, del salario y de la edad. Esta pensión mínima garantizada que tendrán que recibir los trabajadores. Obviamente, a mayor semanas cotizadas, a mayor salario y a mayor edad de jubilación, la pensión mínima garantizada será mayor. El rango de la pensión mínima garantizada que se prevé con esta reforma va de entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos. Es una mejora significativa, pues el sistema actual otorga un salario mínimo por 1.250 semanas de cotización. Hoy la pensión mínima garantizada es de 0.7, menor, pero con el 60% de las semanas cotizadas, ¿no? No obstante, y esto es sumamente importante, con la pensión universal de adultos mayores, nada a la pensión mínima garantizada, se prevé que esta pensión promedio sea de 4.345 pesos mensual. La tasa de reemplazo, esta tasa de reemplazo que con esta reforma se procura que se incremente 40% en promedio, que lleguemos a estándares internacionales. Esta tasa de reemplazo, como sucede en todo el mundo, desde luego que sería decreciente en función del salario de los trabajadores. A mayor ingreso, menor sería la tasa de reemplazo. Tenemos esta gráfica del Consejo Coordinador Empresarial. En la línea azul claro vemos el nivel de reemplazo, la tasa de reemplazo actual de conformidad con la ley del 97. En azul oscuro es la tasa de reemplazo propuesta. Si vemos para un trabajador que percibe un salario mínimo, será de alrededor del 100%, y que si consideramos la tasa de reemplazo de la pensión universal, llegaría inclusive a niveles de hasta 120-130%, ¿no? Que además este aumento también se percibe en trabajadores que reciben 2, 3 y hasta 4 salarios mínimos, ¿no? Es un aumento importante en estándares internacionales. La tasa de reemplazo, reitero, para 2 salarios mínimos alrededor del 80%, para 3 salarios mínimos alrededor del 75%, y así decreciendo progresivamente según los ingresos de los trabajadores, según los salarios de los trabajadores. Ciertamente, entre mayor sea el ingreso de los trabajadores, menor será el interés del trabajador en la pensión mínima garantizada. De ahí que para que los trabajadores de mayor ingreso obtengan una tasa de reemplazo importante, se procurará que haya un ahorro voluntario, ¿no? Para aquellos trabajadores que reciban más de 4 salarios mínimos, es importante que estos contribuyan voluntariamente a sus fondos de pensiones para tener una tasa de reemplazo adecuada. Para concluir y para pasar a la sección de preguntas y respuestas, insistir en que se trata de una reforma social, no se trata de una reforma política, ni mucho menos económica, aun y cuando tenga importante impacto macroeconómico, ¿no? El costo económico más importante de esta reforma, pues ciertamente es para los empresarios. No obstante, para las pymes, que las pymes, la estadística sí lo señala, que cuentan con hasta el 80% de los trabajadores con salarios menores a 4 UMAS, pues el impacto
el impacto será menor en función de que este costo, de que esta contribución será absorbida por el gobierno federal, ¿no? También comentarles que esta reforma no genera el riesgo de mayor informalidad. Como comentamos, es gobierno quien asume la mayor parte del incremento en sueldos bajos, ¿no? Si fuera al revés, si estos sueldos bajos, el incremento fuera absorbido al 100% por el empresariado, pues ciertamente promovería el riesgo de mayor informalidad, pero no es el caso, ¿no? Entonces, mitiga ciertamente esta reforma el riesgo de mayor informalidad. Con esto concluyo, Javier, Normita, si me permiten, pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, gracias, Franco. Pues les agradecemos y bueno, pasaremos los micrófonos y bueno, agradecemos a otras INDEX que nos acompañan el día de hoy de otras ciudades. Les agradecemos mucho su tiempo, pero le paso los micrófonos al licenciado Javier para las preguntas como moderador de este panel. Muchas gracias, Franco. Muy clara la exposición. Entendemos hoy perfectamente qué va a suceder con este cambio en la ley en el momento que se dé, que estamos casi convencidos que se va a dar. No tenemos muchas preguntas, quiere decir que fuiste muy claro. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación y yo les digo que sí, que se acerquen a Index y encantados de la vida, Norma se los comparte o si quieren con cualquiera de nosotros, con Franco, conmigo y encantado de la vida se los compartimos. Aquí hay un punto que es importante considerar y refrescar. Uno, que las personas que subcontratan de cualquier tipo de actividad, es importante que cumplan o revisen que sus subcontratistas cumplan con la ley del Seguro Social en cuanto al pago de aportaciones y demás. O sea, evitar la simulación de pago de salarios menores, etcétera, etcétera, que conocemos que algunas o muchas empresas lo han hecho como una forma de disminuir los costos de su carga social y poder ser más competitivos supuestamente, ¿no? Entonces, es importante hacer esta revisión a sus subcontratistas, ya sea cualquiera compañía que les preste algún servicio, ¿eh? Aquí ya tenemos algunas preguntas. Déjenme írselas filtrando a Franco. Dice, buen día, ¿existe una fecha tentativa para su entrada en vigor? Franco, si nos gustas contestar la pregunta. La idea es que entre en vigor en 2021, generando ya derechos para los trabajadores, para aquellos trabajadores que ya tengan 750 semanas de cotización y que estén en edad de jubilación. No obstante, el aumento en las contribuciones a cargo del gobierno federal o de los patrones comenzarán a partir de 2023 y serán 8.70 y tantos %, se irá graduando hasta en un plazo de 8 años, ¿no? Alrededor de un aumento del 1%. A partir de 2023, este aumento, reitero, ¿no? Sí, también nos preguntan, dice, ¿este cambio representa alguna amenaza respecto a las pensiones de los rangos más altos? ¿El IMSS pudiera buscar bajar los montos de esas pensiones altas para que les alcance para el pago de las pensiones más bajas? Una pregunta. Recordar que el gobierno únicamente pone la cuota social, el gobierno la dispersa entre aquellos trabajadores que perciben entre un salario mínimo y 4 o más. Luego, entonces, todos aquellos trabajadores que perciben más de 5 o más, la carga contributiva le corresponde particularmente al trabajador. Este aumento del 8.76% le corresponde al empleador. Entonces, en ese sentido, no hay un costo mayor para aquellos trabajadores que tienen sueldos altos.
Hay algo muy importante que hay que destacar. Hoy día el tratamiento fiscal que se da a las contribuciones adicionales a las establecidas en la Ley del Seguro Social, esto es, al sistema de pensiones que ustedes, empresarios, diseñan para sus trabajadores, adicionales, reitero, a las de la Ley del Seguro Social, únicamente tiene una deducibilidad de hasta el 54%. Entonces, si va a aumentar la carga contributiva obligatoria en 8 o 9 puntos, cercano a 9 puntos, y además tenemos pensiones adicionales diseñadas por nosotros mismos de hasta 6-7 puntos porcentuales del salario, lo ideal sería que estas contribuciones fueran 100% deducibles. No vamos a ver cómo lo analice, cómo lo percibe el Congreso y si cambia la deducibilidad de este tipo de contribuciones adicionales. De otra manera, vamos a perder muchas pensiones empresariales, ¿no? Adicionales a las de la Ley del Seguro Social. Muchas gracias. Nos preguntan también que si esta reforma va a afectar o beneficiar a los trabajadores que cotizan bajo la ley de 1973. Javier, para los que cotizan bajo la ley del 73, ellos, como vimos, ya tienen un sistema de contribución a base de beneficio definido. Esto es, la pensión que están recibiendo ya está definido en función de sus años cotizados, de la edad de jubilación y de su salario. Entonces, estos tres elementos no van a cambiar y por lo tanto su pensión ya no va a cambiar. Entonces, esta reforma únicamente está enfocada a los trabajadores que cotizan conforme a la ley del 73. No obstante, las contribuciones que hagamos nosotros como empresarios a los trabajadores que cotizan conforme a la ley del 73 van a ser iguales. Es decir, también se van a incrementar en un 8.76%. Muchas gracias. Dice, ¿podrán solicitar los beneficios de esta reforma? ¿Podrán solicitar los beneficios de esta reforma a los trabajadores que reúnan los requisitos en cuanto entre en vigor? Todo lo que explicaba. La entrada en vigor en 1 de enero de 2021 ya generará derechos adquiridos para los trabajadores que tengan al menos 60 años cumplidos y que cuenten con las 750 semanas cotizadas. Si a partir del 1 de enero cumple con esos requisitos, podrán ya solicitar su jubilación. Sin embargo, la pensión mínima garantizada, como ya comentamos, en función de que apenas comienza este nuevo esquema, pues será apenas de 0.7 salarios mínimos, ¿no? Muchas gracias. Creo que esta ya está muy contestada, pero de todos modos la paso. Los que ya están pensionados tendrán modificación en su monto. Creo que ya está muy contestada, pero de todos modos la paso, ¿no? Lo comentado, ¿no? No habrá modificación en su pensión y todos aquellos trabajadores que ya se jubilaron y que no alcanzaron las 1,250 semanas de cotización y que ya recibieron el monto que tenían ahorrado en sus cuentas individuales de Afore, pues tampoco podrán optar por este nuevo esquema de pensión, ¿no? Aquellos trabajadores, no obstante, que no hayan llegado a las 1,250 semanas de cotización, pero que aún no reciben el saldo de sus cuentas de Afore, obviamente estas personas sí podrán optar por este nuevo esquema de pensión. Muchas gracias. Dice que si pudieras repetir lo que significa, ¿pudieras repetir qué significa la tasa de reemplazo? Es el porcentaje de la pensión que recibe el trabajador, que va en función del último salario percibido. Esto es, si un trabajador, su último salario fue de 10,000 pesos y la tasa de reemplazo es del 30%,
su pensión va a ser de 3,000 pesos, del 30% de los 10,000 pesos. Entonces, no es otra cosa, sino la pensión que reciben y que va en función del último salario recibido, ¿no? Y que se representa desde luego en un porcentaje. Recordar que esta tasa de reemplazo actualmente, conforme a la ley del 97, es de alrededor del 26%, es decir, sumamente pobre. Y la idea con esta reforma al proyecto, con este proyecto de reforma al sistema de pensiones, que se incrementen a niveles de 70-80%. Muchas gracias. Pregunta, ¿el incremento gradual al patrón será igual para cada año tan pronto se inicie esta reforma en caso de que pase? ¿Cómo la aprueban los diputados y senadores? Pero la idea es que se aumente a razón de 1 punto y piquito, menos del 1.1% a partir de 2013, ¿no? De manera tal que los 8.70 y tantos por ciento sean asumidos de manera total en 8 años. Respecto al incremento paulatino de las semanas de cotización que se prevé para llegar al máximo de 1,000, ¿aplica únicamente para quienes inicien a cotizar con esta nueva reforma? No. Recordar que esta es una adecuación a la reforma de 1997. Entonces, este aumento en las semanas de cotización progresivo que se pretende inicie también a partir de 2021, será para todos los trabajadores que estén cotizando conforme a la ley de 1997. Muchas gracias. Con esto vamos a dar por cerrado este webinar. Nada más les recuerdo todo lo que INDEX puede hacer por ustedes. Perdón. Sí, gracias. Tengo un par de preguntas que me hicieron llegar. Una es, ¿en qué se refleja el incremento de la carga para el patrón en RCB, Franco? Y la otra pregunta es, ¿consideras que con este tipo de cambios en el futuro se puedan afectar también las AFORES? Que este gobierno pueda quitarlas también, porque había algunas comentarios de que también era lo siguiente, ¿no? Poder quitar las AFORES. Entonces, la primera pregunta era, ¿en qué se refleja el incremento de la carga para el patrón en el RCB? Y la segunda fue respecto a los AFORES. Gracias. Normita, que efectivamente en las últimas semanas hubieron rumores de que las AFORES iban a privatizar, que las AFORES las iba a manejar el gobierno federal. Desde luego esto nunca se ha previsto, ¿no? Desde un principio sabíamos que el sistema de las AFORES es un sistema adecuado, únicamente hay que perfeccionar las contribuciones que se hacen al sistema de las AFORES. Es importante comentarles que las AFORES están sumando a este esfuerzo, a esta reforma, y estarán bajando de manera importante sus comisiones en los siguientes años. La idea es también que las comisiones de las AFORES lleguen a estándares internacionales de alrededor de 70 centavos por cada 100 pesos de saldo que tengan en las cuentas de AFORE. Entonces, esto va a ser sumamente beneficioso para todos los trabajadores, ¿no? Y la otra pregunta que me hacía Normita iba en relación a la carga contributiva del trabajador, en que se va a reflejar RCB. ¿Me especificas RCB, Nor, por favor? Y permíteme, déjame, es que me la hicieron en el Comité de Recursos Humanos. Nada más, perdón, es que nada más me hace la pregunta que se refleja. Déjame decirle que me especifique. TVG son los mismos años de cotización, ¿no? 60 años para cesantía y 65 años para vejez. Se mantienen las mismas consideraciones que con la ley de 1997.
Sí, yo creo que más bien era también de lo que mencionaste, ¿no? De la carga fiscal que puedan tener efectivamente, los la patrones. Ah, perdón, sí, me comentan que es de retiro de centesía y vejez. Gracias por aclarar, perdón, el RCB. Digo, apenas estoy aprendiendo con esa terminología, ¿verdad? La carga patronal va a ser la misma, Normita, ¿no? Si tenemos algún trabajador que se va a jubilar en los próximos años, no va a aumentar por ello la carga contributiva de los patrones. Reiteramos, va a aumentar gradualmente y va a ser uniforme para todos los trabajadores, de acuerdo, desde luego, al salario que perciban cada uno de nuestros trabajadores. Reiteramos que en salarios bajos, la mayor parte de esta carga contributiva la absorbe el gobierno federal, y en salarios altos, ahí sí la carga contributiva la absorben hasta el 100% los empleadores, ¿no? Entonces, si tenemos trabajadores a punto de jubilarse, esta carga contributiva no va a variar, no va a cambiar, ¿no? Muy bien. Ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Yo, si me permiten, nada más quiero recordarles, el que no esté afiliado, inscrito en INDEX, hágalo. INDEX les da una serie de apoyos, una serie de ayudas, una serie de servicios muy importantes. Dentro de ellos, la representatividad y cabildeo ante autoridades, tanto en México como en la relación México-Estados Unidos, que cada día será más importante con los tratados, el TEMEC y los tratados paralelos que se acaba de firmar entre los tres países. También les da en su parte de día a día todo el apoyo en la operación, manteniéndolos al tanto de lo que está sucediendo en el entorno empresarial y de exportación. Tiene un comité muy importante de comercio exterior, de fiscal, de capital humano. Entonces, acérquense a INDEX, afíliense a INDEX si no están afiliados. Es de veras una de las mejores organizaciones patronales que hay en la República Mexicana. Muchas gracias, Javier, te lo agradecemos. Y bueno, les comparto ahorita INDEX en el Comité de Recursos Humanos y Laborales a nivel nacional, y ahorita están precisamente algunas asociaciones. Se está revisando mucho la situación del IMSS con respecto al personal vulnerable, que hoy por hoy todavía no está muy claro todo esto, algunas reglas con respecto al manejo y cuál es el impacto económico. Seguimos teniendo sesiones con el IMSS para que pueda aclarar toda esta situación, porque ha sido una carga fiscal importante para las empresas el tener personal vulnerable. Y bueno, los mantendremos informados si hay algún cambio, pero créanme que INDEX está tratando de buscar el poder presentar algunas estrategias para poder minimizar la carga fiscal. Y también aprovecho, porque Javier no lo mencionó, pero el día de mañana también con esta firma se tendrá otra conferencia que hablará el TEMEC en el rubro de la parte laboral. También por ahí les hemos hecho llegar las invitaciones, pero si no, pues a sus correos se les estará haciendo llegar también el registro para que también nos acompañen el día de mañana. ¿Correcto, Javier? El día de mañana será esta ponencia. También a las 12 del día será el tema, básicamente la parte del TEMEC en las nuevas obligaciones laborales con respecto al programa TEMEC. También el día de mañana, jueves, perdón, es a las 10 de la mañana, hora central. Entonces también les estaremos ya a los comités que son de INDEX y están con nosotros, ya les mandamos la presentación, la publicidad y la liga para poderse registrar, pero el día de hoy yo creo que por ahí también nuestros socios estratégicos estarán mandando a los correos que se conectaron el día de hoy, si les interesa, también acompañarnos el día de mañana a las 10 de la mañana con el tema las nuevas obligaciones laborales en el marco del TEMEC. Pues no nos resta más que agradecerles su tiempo
y seguramente no será ahora sí que ni de las primeras ni la última conferencia que estaremos haciendo. Yo creo que en los meses y semanas siguientes estaremos haciendo algunos más con respecto a todos los nuevos temas de la parte laboral con respecto al TEMEC. Y bueno, ahorita también por ahí estaremos preparando algunas sobre la NOM 35 y creo que la NOM 37, por ahí la Secretaría del Trabajo está tratando de hacer auditorías con respecto a la parte de cómo se maneja en los departamentos médicos en las empresas. No así en Guanajuato, estamos recibiendo información de otras ciudades, pero bueno, creo que es importante poder revisar esas dos normas, esas NOM, la 35 y la 37, para ver cómo podemos prepararnos y estar ahora sí que capacitados para enfrentar ese tipo de auditorías. Por mi parte, les agradecemos mucho. No sé, Javier, Franco, ¿quieran comentar algo? Muchísimas gracias. Estaremos informándolos a través de nuestros acostumbrados boletines y alertas legales de cualquier avance en el proyecto de reforma o en la publicación de esta reforma tan pronto suceda, ¿no? Estaremos informándolos oportunamente de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, como ya dijo Norma, a las 10 de la mañana, hora central. Vamos a hablar de toda la parte de las nuevas obligaciones que el TEMEC tiene como acuerdos paralelos, porque hay que cumplir con ellos, porque en caso de incumplimiento o habrá multas o nos suben las tarifas de exportación o incluso nos impiden exportar nuestros productos a Estados Unidos o Canadá. Lo esperamos mañana, les agradecemos mucho a Index, acérquense a Index, de veras, es todo un apoyo para las empresas. Muchas gracias y que tengan un buen día.